Hola, seguimos con las propiedades de los fluidos. En este caso de acá voy a estar viendo lo que es la presión de vapor, que es una propiedad que caracteriza a compuestos fluidos en estado líquido o en estado líquido eh, cuando cambian de fase a estado gaseoso, ¿ya? Así que la idea es que si yo tengo, imagínense, si tengo la superficie, aquí tengo agua líquida. Lo que es la presión de vapor es la concentración de vapor saturado, de vapor de agua saturado, ¿ya? O sea, digámoslo así, al 100%. Y es la concentración que se tiene justo por arriba de la interfase, ¿ya? En este caso de acá, presión está más bien relacionado con concentración de gases, ¿ya? No presión en términos de fuerza por unidad de superficie, es lo mismo, ¿ya? Porque en este caso la fuerza de presión está dada por el movimiento de las moléculas, que depende de la cantidad de moléculas que están dando vueltas. Pero en este caso acá tenemos que entender este concepto de la presión de vapor más bien como la concentración de gases que está relacionado con el término presión, está definido con la concentración de gases, y en particular es la concentración de vapor saturado que uno tiene generalmente por arriba de la superficie líquida y que se explica por este cambio de fase del estado líquido al estado gaseoso. ¿Ya? Cuando hablo de la presión de vapor, lo que estoy hablando es de la presión parcial de vapor saturado, ¿ya? Donde este término de parcial hace referencia principalmente a la ley de Dalton, que es la concentración de vapor de agua, H2O en particular, no necesariamente es la presión de todo el resto de los gases, porque en la atmósfera, por ejemplo, en el aire que nosotros respiramos, hay la presión total, que sería la presión atmosférica, está dada por la suma de las presiones parciales. Y en el caso del vapor de agua, la presión parcial de vapor saturado sería la máxima concentración que yo podría tener en el aire eh, en estado gaseoso, ¿ya? Eh, entonces, definiciones alternativas, podemos decir de que la presión de vapor es la máxima concentración de agua en estado gaseoso, o bien, lo puedo ver por el otro lado, acá es la mínima concentración de agua líquida eh, antes de cambiar a gas. Y aquí aparece todo lo que es el proceso de la evaporación. Entonces, la presión de vapor se puede interpretar de esas dos maneras, como la máxima concentración que yo puedo tener en el, el gas, en este caso agua, en estado gaseoso, o bien la mínima concentración que yo puedo tener el líquido en estado líquido antes de que ocurra el cambio de fase. Si es que yo aumento la concentración de vapor por sobre el valor de la presión de vapor, lo que ocurriría entonces es un cambio de fase de estado gaseoso a estado líquido. Por el contrario, si disminuyo la presión bajo el valor de la presión de vapor, lo que tendría en el agua líquida, lo que tendría entonces favorecería el cambio de fase del estado líquido hacia el estado gaseoso. Un problema que se me ha
lo he preguntado varias veces. Imagínense un frasco con agua. Esto de acá está cerrado, está todo cerrado, ¿ya? Entonces acá inicialmente yo tengo una presión, la presión atmosférica, ¿ya? Esto acá en T igual a cero, que sería cuando recién yo cierro el sistema. Dejo pasar el sistema un tiempo suficiente, ¿ya? Y voy a tener una presión P1, ¿ya? ¿Y qué cosas yo sé? Que la presión P1 es mayor que la presión atmosférica, ¿ya? Y hay un aumento de la presión en el sistema porque precisamente aquí yo, por ejemplo, tengo que tengo que entregar esa información y, y decir, por ejemplo, acá yo tengo aire seco, seco, donde si estamos hablando del aire seco, quiere decir de que la concentración de vapor de agua dentro de este volumen de aire era inicialmente cero. Sacamos todas las moléculas de aire, de agua. Dejamos, cerramos el sistema, dejamos que evolucione y lo que ocurre entonces es una evaporación, evaporación, que es un cambio de fase, donde lo que están saliendo es moléculas que estaban en estado gaseoso, en estado líquido, perdón, y pasarían a estar al estado gaseoso. Y este sistema va a aceptar evaporación, va a aceptar este cambio de fase hasta que se cumpla con la presión máxima que yo puedo tener, la máxima concentración. Entonces, donde ustedes pueden ver de que la presión que uno tiene inicialmente va a ser igual a la presión atmosférica que uno va a tener en T igual a cero, ¿ya? Más la presión de vapor saturado, que sería este término de la presión, esta definición de la presión de vapor, que en general vamos a estar, o sea, cuando hablamos de la presión de vapor, estamos hablando de la presión de vapor saturado, ¿ya? Que sería hasta la máxima concentración que uno puede tener en el gas. Entonces, hay un aumento de la presión total de los gases porque hay una migración de moléculas de un gas en particular, que sería el vapor de agua, que agua que está en estado líquido cambia de fase porque tengo una menor concentración en estado gaseoso y eso hace que hay una migración de moléculas, entonces desde el estado líquido al estado gaseoso y ese es el proceso de evaporación asociado al cambio de fase eh, que termina como resultado y esta evaporación se detiene una vez de que dentro del recipiente con gas la concentración total de vapor de agua alcanza el máximo valor posible que estaría dado por esta presión de vapor saturado. La presión de vapor saturado depende de la temperatura principalmente, no principalmente, depende de la temperatura, no depende de la presión, por ejemplo, de la presión del resto de los gases, sino que depende de la temperatura y por eso estamos hablando de que es una propiedad del fluido en particular que estamos analizando y de la temperatura en la cual se encuentra. Y está muy relacionada, por ejemplo, con una serie de fenómenos meteorológicos que se ven seguido. Por ejemplo, la formación de nubes, donde la formación de nubes que se observa en la cordillera generalmente está asociada con una masa de aire que viene con una cierta cantidad de agua en estado gaseoso. Esa masa de aire, cuando se enfrenta con la cordillera, lo que va a tender a subir, porque no puede seguir avanzando para nada, mantiene su concentración de vapor de agua, pero en la medida que va subiendo se va enfriando. Y esta presión de vapor lo que es decreciente con la temperatura. A mayor temperatura, mayor es la presión de vapor, menor temperatura, menor es la presión de vapor saturado, ¿ya? Por lo tanto, si es que yo vengo inicialmente con una cierta cantidad de vapor de agua que estaba en condiciones
gaseosas, en la medida que yo voy bajando la temperatura, cuando este aire va subiendo, eh, la presión, la concentración de vapor de agua no cambia, ¿ya? Pero sí va cambiando el máximo de la concentración que tengo. Entonces, eventualmente yo podría terminar en una situación donde la concentración de vapor de agua es mayor que el máximo que yo puedo tener, dada esa temperatura, y eso lo que ocurre es que entonces ocurre el cambio de fase. El, el agua que inicialmente estaba en estado gaseoso pasa a estar en estado líquido, solamente una parte nomás, y eso nosotros lo vemos en forma de nubes, ¿ya? Que las nubes son gotitas, o sea, es agua en estado líquido. Y en el caso extremo, nosotros lo vemos con las precipitaciones orográficas, que son las que explican por qué en la cordillera llueve más. Porque tengo esta masa de aire húmedo que de repente tiene que subir, en la medida que va subiendo se enfría, y por lo tanto en algún minuto se tiene que la presión de vapor baja tanto que pasaría a ser mayor que la concentración del vapor de agua que inicialmente tenía este aire, y se produce entonces la condensación y eventual precipitación de agua, pero ahora en estado líquido o sólido en el caso de que haya nieve. ¿Ya? Eh, esa es más o menos la dinámica de la presión de vapor saturado, que es la presión de vapor entendido como la concentración de aire en la atmósfera. No es una propiedad del fluido, sino que es una propiedad, depende de la temperatura, depende del viento, de la corriente, si es que hay o no, mar, etcétera. Pero cuando entramos a ver la propiedad del fluido propiamente tal, la concentración de vapor saturado, esa es la propiedad que depende de la temperatura, que me dice cuál es la máxima concentración de vapor de agua que yo puedo tener dentro de un volumen de aire, lo que está muy relacionado con lo que es el proceso de evaporación, este cambio de fase, como yo les decía. Por el momento es una evaporación que la vamos a ver solamente desde el punto de vista de masa, un cambio de masa, o sea, un movimiento de masa desde el agua líquida hacia el agua gaseosa, pero está muy relacionada también con todo lo que es el intercambio de calor, porque junto con llevarme masa me llevo calor, y lo que tiende a ocurrir es enfriarse el líquido. Eso, para la gente que esté en hidráulica, lo vamos a ver después más adelante en hidrología y otros cursos más adelante. Eso, yo el saturado me lo tiendo a comer, ¿ya? Siempre termino hablando de presión de vapor y esa sería la presión de vapor saturado. Eso, nos vemos, chao.